Del fuero y la inmunidad nació la impunidad. La palabra fuero evoca antiguos privilegios que tenían algunos para ser juzgados por tribunales de su clase y no por la justicia común. Esta figura entró en nuestro derecho como herencia colonial. Antiguamente en España el fuero juzgo era un cuerpo de 500 leyes divididas en 12 libros y rigió en la península ibérica durante la dominación visigoda, estableciendo normas de justicia común entre visigodos y los hispano-romanos por el año de 1217 con Fernando III. En el artículo 111 constitucional se establece que para proceder penalmente contra diputados y senadores, la Suprema Corte de Justicia, magistrados, el fiscal, algunos miembros del INE y los diputados en mayoría absoluta declararán la procedencia del juicio político contra el inculpado, más toda una parafernalia y muchísimos requisitos, tantos que para ver un juicio de esta naturaleza es prácticamente imposible a menos que seas Andrés Manuel López Obrador. El fuero constitucional es la protección que tienen los legisladores por las opiniones y votaciones que emiten durante su encargo, más la inmunidad procesal, que ha degenerado en impunidad. Por algo, un lema de la actual administración es cero impunidad, y el disociarse de la figura del fuero como consecuencia congruente por ser el fuero un generador de corrupción e impunidad es imperioso. Al ser la igualdad un pilar de la democracia y que el artículo 13 constitucional dice que ninguna persona puede tener fuero, pero después en el artículo 61 se señala que los legisladores tienen inmunidad parlamentaria, ha dado pie a un sinfín de malas prácticas y de corrupción. La palabra fuero tiene dos acepciones. La primera es la jurisdicción, el fuero local o el fuero federal, y la segunda designa un privilegio. Este ámbito es el que nos ocupa hoy. Su historia se remonta también al concepto de la inmunidad parlamentaria que tuvo auge en el siglo XIII en Inglaterra y después en Francia por los años de 1789. Como vemos, esta figura del fuero que comenzó por los años 1200, con las bases que supuestamente justificaron su existencia en la historia, en el 2023 resulta un anacronismo absoluto, aún en su versión de inmunidad procesal. Es un aferrarse a una carreta de ruedas de madera cuando ya existen autos eléctricos. Es importante resaltar algo. Todas las posturas del presidente, todas sus posturas políticas van por el rumbo claro y directo de la democracia y el humanismo. El pilar, la médula espinal de la democracia es la igualdad. Y hablar de igualdad con fueros no solo se contrapone, sino que arrastra una historia de impunidad y corrupción que nos caracterizó durante muchos años. Entender y ubicarnos en la realidad política no es desentendernos del pasado, al contrario. El fuero es, en gran parte, amigo del amiguismo, del clasismo, de las corruptelas y de los excesos. Al manifestarse el presidente contra el fuero, pone en alto su congruencia política, no solo como demócrata, sino como fundador de la Regeneración Nacional, que se basa en el principio de cero impunidad. Siendo él mismo el personaje central de un juicio de desafuero que enfrentó con gran valor en el pasado, no puede actuar desentendiendo este suceso. Por otra parte, creo indispensable comentar que el desafortunado aliado del PT, defensor del fuero, diputado Gerardo Fernández Noroña, por más argumentos que usa para justificar su postura y criticar al compañero presidente en este y en tantos temas, resalta su interés personal y su individualismo. ¿Realmente se necesita una figura como el fuero para gritar en tribuna paniaguados provocadores? Cuando sabemos cómo ha sobreexplotado sus aspavientos públicos contra García Luna, que le merecieron el Globo de Oro
en la academia mediática y que milagrosamente o gracias al fuero de kriptonita se mantuvo a salvo. La cuestión es, ¿qué es realmente el fuero o la inmunidad parlamentaria en México y para qué existen y cuál ha sido su desempeño? El fuero es una distinción, además una protección, por lo tanto, va contra la idea de igualdad que enarbola la democracia. Tenemos un presidente que rompió cánones sagrados y anacrónicos, que se mueve en avión comercial, que no requiere del Estado Mayor Presidencial, que come en fondas, etc. Y viene un pseudoaliado que se dice marxista, defendiendo el fuero, luego de tomarse fotos en el Moulin Rouge y de pasar 3 semanas en Europa. ¿Qué parte no se ha entendido de este cambio de mentalidad que rige hoy? La austeridad es consecuencia y es consecuente con la historia de los abusos en México. El que no la comprenda nada tiene que hacer por el lado izquierdo. Es tiempo de definiciones, legislar con congruencia, por el bien de todos, primero los pobres. Los caciques, los fueros y las coronas son cosa del pasado. Y para gozar de credibilidad y autoridad moral, tanto personal como gubernamental, debe de haber congruencia y coherencia. Séneca decía, con lecciones es difícil llevar a la gente a la bondad, pero es fácil hacerlo con el ejemplo. Muchas gracias.